Santo. Mateo capítulo 14, versículo 28. Amén. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Te damos gracias, Señor. Papito lindo, en esta hora, habla nuestras vidas, Señor, y que sea tu presencia la que nos redarguye, y que sea tu presencia, Espíritu Santo, que sea usted, Señor, el que esté profundizando. Dice tu palabra, Señor, que jamás volverá vacía. Altísimo buen Dios, usa mi vida porque tuyo lo es. Esta palabra es tuya, este rebaño es tuyo, amantísimo Rey de gloria, amantísimo Rey sublime, poderoso. Espíritu Santo, sea usted tocando los corazones, rompiendo y quebrantando. Amantísimo buen Dios, escrito está: yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da el Señor. Papito, a ti la honra, la gloria y toda la alabanza. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Dice en el versículo 28: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Ahí Pedro le está diciendo al maestro, como lo dijo aquella mujer sirofeniza, como lo dijo: ay, yo solamente di la palabra. Escrito está que por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra fuimos creados. Por la palabra hay aliento de vida. Por la palabra, amén, los leprosos fueron sanados. Por la palabra, la mujer de que estaba encorvada fue enderezada. Por la palabra, Lázaro salió de la tumba. Por la palabra, amén. Hoy hago una pregunta, iglesia: ¿en dónde está vuestra confianza? Amén. ¿En dónde está vuestra confianza? ¿En la palabra o en nuestro pensamiento? ¿En la palabra o en nuestra propia decisión? Yo me puedo imaginar que este grupo de pescadores que estaban remando, porque ellos nunca dejaron de remar, ellos nunca dejaron de estar buscando donde estaban queriendo encontrar peces, amén. Ellos tuvieron todo el tiempo, todos buscando a dónde había peces. Estuvieron luchando. ¿Sabe algo, iglesia? ¿Cómo estamos luchando hoy nosotros? ¿De qué manera estamos luchando el día a día? ¿De qué manera luchamos 2025, que ya terminó? Pero ¿de qué manera estamos empezando a luchar 2026? ¿Bajo la palabra o bajo mi decisión? Dice la palabra de Dios allá en Jeremías, alabado sea el Cordero de Dios, capítulo 17, versículos 7 y 8, dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequías no se angustia y nunca deja de dar fruto. Dice: bendito el hombre que confía en el Señor. ¿Sabe algo? Cuando el maestro dijo: bienaventurado aquel que cree sin ver. Hoy en día estamos tan acostumbrados a poner la confianza tal vez en lo político, tal vez en lo económico, tal vez en los bienes, pero realmente estamos confiando en Cristo Jesús. Poderoso Dios, aleluya. ¿Sabe algo, iglesia? Vienen tiempos donde tenemos que aprender a tener nuestra confianza en Cristo Jesús. Número 1, como humanos. Número 2, como
como cristianos, no como cristinos, como cristianos, estamos viendo, iglesia, lo que está pasando alrededor del mundo. Pero ¿sabe cuál es lo más doloroso? Lo más doloroso no es aquellos hermanos cristianos que están entregando sus vidas por amor a Cristo. No. Lo más doloroso es ver cuántos hermanos cristianos están quitando su confianza del autor y consumador de la fe. Poderoso Dios, aleluya. ¿Es duro confiar en Dios? Amén. Yo siempre lo digo, yo no voy a predicar algo que yo no viva. Si yo le hago una pregunta a usted, ¿cómo fue el 2025 en su vida? Usted me va a decir, no, hermano, no me caía cuando me andaba resbalando. Amén. Pero ¿sabe algo? En ningún momento el Señor nos dejó. Y quiere decir que no nos dejó porque hoy estamos aquí. Hoy usted no se vino a dar cita porque venía la hermana Gabriela o nada más para que la viera el pastor. No, hoy usted se dio cita con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Hoy usted se dio cita para alabarle y glorificarle. ¿Sabe algo? A mí me encanta ver cuando me invitan a una iglesia y veo cuando la hermana de la alabanza entrega todo. Santo Dios. Créame que se puede sentir y se puede ver. Y qué hermoso es. Cristo vive, aleluya. ¿Sabe algo? Porque en medio de la alabanza llega el quebranto. Amén, aleluya. Porque en medio de la alabanza es cuando empiezan a retroceder los infiernos. Así es. Por eso hay ese canto que dice que cuando todo va mal, canta una alabanza. Las hermanas cuando pasaron a cantar ese canto que dice, tú el alfarero y yo el barro soy, moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, haz un nuevo ser. Dice ahí, me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar. Escuche lo que dice, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego, amén, Amén, aleluya. dice, te voy a quebrantar. Pasar por el fuego, pasar por el desierto no es fácil. Cristo vive, aleluya. Yo no sé por qué desierto usted pasó el 2025, iglesia. Yo no sé por qué desierto usted tuvo que caminar. Amén. Pero me gusta esa palabra que está allá en Corintios cuando Pablo decía, correr, pero no como los que corren por un trofeo, sino correr para ser el único que gane ese trofeo. Porque muchos corren, amén, pero solamente uno lo alcanza. Alabado sea el Cordero. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Proverbios, amén, capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, reconocerlo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Sabe cuál es la cuestión hoy en día? Yo me imagino cuando Pedro le dijo, maestro, di la palabra, entonces yo sabré que tú eres el enviado. Le dijo, solamente di la palabra para que yo pueda caminar como tú estás caminando, para que yo pueda llegar a donde tú estás. Le dijo Pedro, habla, solamente di la palabra. Y Pedro salió de la barca. A veces tener que salir de nuestra comodidad cuesta. Cuando el pastor dijo, hoy solamente están los valientes, el clima está demasiado bueno para estar tomando café tapado. ¿Sabe cuál es el café tapado? Un café con pan. Muchos nos pudimos quedar en casa. Está demasiado bueno el clima para estar en casa tomando un café tapado. Pero ¿sabe algo? Salimos de la barca.
pusimos un pie fuera de la barca y decirle: maestro, solamente di la palabra. Yo no sé qué palabra tengas para hoy, pero yo voy a salir de la barca y hoy usted se dio cita aquí. ¿Sabe por qué? Porque estamos necesitados. Pero ¿sabe por qué? Porque nuestra confianza hoy está en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, amén, aleluya. Hoy estamos a apenas escasos 18 días de estar comenzando este año 2026. No sabemos qué es lo que viene, pero sí sabemos lo que dice su palabra. Dice: bendito el hombre que confía en el Señor. Y dice la palabra de Dios allá en el libro de Salmos, capítulo 56, versículo 3, dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Sí, amén, aleluya. Yo no te vengo a decir que todo va a estar mejor, pero yo te vengo a decir que si hoy ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que Él ya venció, dice: y vosotros somos más que vencedores. Amén, aleluya. Tal vez vienen tiempos de enfermedad, tiempos de aflicción, tiempos de persecución, tiempos de angustia, tiempos de vitupereo, pero tenemos que aprender a tener en quién poner nuestra confianza. Cuando Pedro salió de la barca, Pedro puso la confianza en Cristo, pero en el momento que visitó el miedo, cuando él empezó a sentir los vientos y empezó a voltear hacia los lados y empezó a ver que los mares estaban arreciando, empezó a sentir miedo. Pero dice la palabra de Dios allá en el libro de Salmos, dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. No dice la palabra que no vamos a sentir miedo. Vamos a sentir miedo, vamos a sentir hambre, vamos a padecer enfermedades, angustia, escasez. Pero en todo tiempo tenemos que poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Amén. Amén. Pedro no caminó sobre las aguas porque fuera el más sabio. Pedro no caminó sobre las aguas porque fuera el más inteligente. Pedro no desafió la gravedad por ser el más científico. ¿Sabe algo? Porque científicamente bajo la gravedad en la cual nosotros vivimos, es imposible que caminemos sobre las aguas. Amén. Si nos vamos a teológicamente, vamos a sacar muchas cosas. Científicamente es imposible que el ser humano pueda caminar sobre las aguas, porque estamos en un mundo con gravedad. Así que si usted tira algo, automáticamente si yo tiro, caerá. ¿Por qué? Porque en la gravedad el peso cae. Amén. Pedro no caminó sobre las aguas por ser el más sabio, ni por ser el más perfecto. Pedro caminó sobre las aguas porque puso la confianza en Cristo Jesús cuando le dijo: maestro, di la palabra. Y cuando tú abras tu boca, maestro, cuando tú digas la palabra, ahí la gravedad queda fuera, ahí los vientos quedan fuera, ahí todo queda fuera, y solamente tu palabra es la que tiene la autoridad, tu palabra es la que tiene el dominio, tu palabra es la que tiene todo el poder. Amén, aleluya. Hoy nosotros tenemos que aprender a caminar confiando en la palabra. Consagrada es. Amén. Dice en la palabra de Dios allá en Proverbios capítulo 16 versículo 3, dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos y se cumplirán. A veces nosotros tenemos proyectos, a veces tenemos planes, pero ponemos a Dios a lo último. Decimos: vamos a emprender, yo quiero hacer, yo voy a emprender, yo quiero hacer. Pero me olvido que el primero que tengo que poner es a Dios. Porque dice la palabra que si nosotros ponemos primeramente a Dios, ponemos la confianza en Dios, dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadido. A veces queremos ser yo. A veces nuestra confianza está en nosotros mismos y no en el que nos creó. ¿Sabe algo que, y jamás es por vanagloria, siempre es tan bonito, lo vemos en los videos, ¿verdad? Cuando un avión se levanta y empezamos a ver
las ciudades tan pequeñitas, los carros de juguete, las casas de juguete, y entre más alto vaya el avión, más pequeñito. Así somos. ¿Qué somos delante de Dios? Somos algo tan pequeñito. Algo que a mí siempre me da risa, que mi esposo dice, Dios es como, nos hizo como en un mundo de Playmobil. Dice, Dios nos hizo como muñequitos y Él hace lo que quiere con nosotros. Nosotros tenemos que aprender a ver que nosotros dependemos de Dios. Pedro sale de la barca y Pedro empieza a caminar. Pero mientras Pedro estaba confiando en Jesús, Pedro estaba caminando sobre las aguas. Pedro estaba desafiando la gravedad. ¿Sabe algo? Hace muchos años yo desafié la ciencia médica y me dieron 10 días de vida y ya tengo 13 años más de añadidura. Sé que es desafiar la ciencia médica. Cuando el médico te dice no hay posibilidades de vida, pero la palabra de Dios dice que Él da vida y vive en abundancia. Y la palabra de Dios dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces yo puedo tener fe y tengo que tener la confianza en lo que Jesús ha dicho. Cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es, yo creo y yo pongo mi confianza. Amén. Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Isaías capítulo 43 versículo 2, dice, cuando cruces las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego no te quemarán ni te abrazarán las llamas, porque Él está con nosotros. Él no te está diciendo porque vas a caminar por algodones y vas a caminar por tulipanes. Cuando camines por las brasas, cuando camines por el fuego, iglesia, ¿en dónde está nuestra confianza? Dios nos demuestra que en su palabra hay poder. Dios nos aclara que en su palabra hay poder. Pero ¿sabe qué? Que hoy se nos ha olvidado. Hoy se nos ha olvidado que en su palabra hay poder. Hay poder en su palabra. Dice la palabra allá en el libro de Génesis. Y Dios dijo, hágase los cielos, y los cielos se hicieron. Hágase la tierra se formó por la palabra. Por la palabra que salió. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Proverbios, amén, que nuestra boca tiene poder. Dice que nuestra boca tiene el poder de la vida y de la muerte. Dice que si nosotros declaramos vida, habrá vida. Si declaramos muerte, muerte encontraremos. Amén. Pero a veces se nos olvida en dónde está nuestra confianza. A veces vamos y visitamos al médico y el médico dice, aparentemente tienes esto. Y ya pusiste la confianza en un hombre mortal igual que nosotros. Pero la palabra dice, confía en mí, que yo ya vencí, vosotros somos más que vencedores. Yo no estoy peleada con la medicina para nada, pero yo sí creo que Jesucristo tiene todo el poder. Yo no estoy peleada con las cosas que han de venir, pero sí creo en que Jesucristo viene pronto. Viene persecución, pero yo también creo que Jesucristo viene a las nubes. Y no estaremos para siempre en este peregrinaje. Iglesia, yo no sé si usted le está esperando, pero déjeme decirle en dónde está vuestra confianza. En alguien tenemos que tener vuestra confianza y no es en nosotros mismos, porque la palabra de Dios dice que aún vuestro propio corazón es engañoso y la palabra de Dios dice maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces ahí está diciendo maldito aquel que confía en su propia carne. Amén. En alguien tenemos que poner vuestra confianza, iglesia. Poderoso es Dios. Dice en primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Aleluya. Dice, esta
esta confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad. Lo que pasa es que a veces pedimos, dice la palabra de Dios, pedís, pero pedís mal. Iglesia, Cristo viene. Yo no sé por qué ni por cuáles situaciones usted pasó el 2025, pero de todas esas encontramos victoria. De todas esas tuvimos la bendición, de todas ellas tuvimos la provisión. Si hoy estamos aquí es porque Dios nos dio de su provisión todo el 2025. Aleluya. Santo es Dios, aleluya. ¿Sabe algo? 2025, en el mes de diciembre, en el primer domingo de diciembre del año 2025, saliendo de servicio, pasamos a un restaurancito que hay a orillas de la carretera, allí en Rodríguez, y convivíamos con un hermano en Cristo, primer domingo de diciembre, y él haciendo planes, y su esposa platicándome todos los planes que él estaba proyectando, amén, y los que él estaba, y él se sentó a la mesa y con nosotros y empezó a platicar. Pero ¿sabe algo? El último lunes del mes de diciembre, jamás me esperé que su esposa me hablara para decirme: hermana, ¿me haría usted el favor? Porque así fue la petición de mi esposo antes de partir. Jamás me esperé que el último lunes del mes de diciembre estaría yo predicando en el velorio de ese varón. Ahora yo hago una pregunta, iglesia. ¿Acaso nosotros sabemos el día y la hora? Dice la palabra de Dios que aún ni los ángeles saben el día y la hora que el Hijo de Dios ha de venir. Aleluya. Y aún nosotros no sabemos el día y la hora que hayamos de irnos de esta tierra. Así sea que Cristo venga o que la muerte nos llame a la presencia de Dios, nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Sabe por qué peligrosos? Peligrosos en la forma de que hoy estamos y al rato quién sabe. Que hoy estamos alabando a Dios y al rato no sabemos si ya estamos en la presencia de Cristo. Pero ¿sabe algo? ¿De qué manera vamos a ser llamados a la presencia de Cristo? No sé si han visto en redes sociales un artista que dijo: a los 35 años empiezo a buscar de Cristo. Y nunca se esperó que a los 34 iba a morir. A veces decimos: al año que entra yo me afirmo en el Señor. Pero no sabemos si esta noche han de venir a pedir vuestra alma. Aleluya. ¿Sabe algo? Es duro mantener nuestra confianza cuando los vientos están soplando. No los vientos físicamente, los problemas, las enfermedades, las angustias, aún los problemas en la familia. Porque aflicciones tendremos, porque problemas tenemos, porque llegará escasez, porque llegará el vituperio. Y difícil es mantener la confianza en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Salmos, capítulo 91, creo que no lo sabemos. Dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo se esconde bajo la sombra del Omnipotente o el Todopoderoso. Diré yo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. El Dios en quien confío. Dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Dios en quien confío. Dura cosa es a veces poder confiar. Yo me imagino que Pedro, cuando él empezó a voltear y vio todo, y vio los problemas, y vio las angustias, y vio las tempestades, y vio que no habían pescado, y vio que había escasez, y dijo: ¿con qué voy a llegar yo esa noche? ¿Y con qué voy a llegar para la provisión
Jesús. Cuando dice, Maestro, sálvame que perezco. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Juan capítulo 15 versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Sin Dios nada podemos. Podemos estar separados de nuestra familia, podemos estar separados muchas veces de nuestro cónyuge, podemos a veces estar separados de nuestro trabajo, de nuestros alimentos, pero separados de Dios no podemos. Si sabe algo, usted respire profundo, usted respira a Dios. ¿Acaso usted puede pagar el oxígeno? Nosotros respiramos a Dios. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Génesis, dice, y Dios estaba sobre la faz de la tierra. Dice, y su espíritu estaba sobre la faz de la tierra. Dios es espíritu. Nosotros respiramos a Dios. A ver, usted agarra el oxígeno, tápese la nariz 20 minutos y ahí va a caer morado. Tápese 20 minutos la nariz y va a caer morado, porque no va a tener respiración. Y así a veces no queremos confiar en Cristo Jesús. Aprender a confiar no es fácil. Aprender a tener la confianza puesta en Cristo Jesús no es fácil. Amén. Pedro caminó desafiando la gravedad porque tenía la confianza. ¿Sabe aquella mujer sirofenisa que llegó y escuchó y miró lo que Jesús estaba haciendo? Los milagros. Aquella mujer sirofenisa que pertenecía a lo que hoy es Siria. Amén. Una mujer que no era de agrado delante de los ojos de Dios. Amén. Aquella mujer agarró y persiguió a Jesús, se fue y buscó a Jesús y desafió y le dijo, hey, yo no te voy a descansar. Yo me imagino que Jesús agarró y llegó a ese lugar a reposar, a descansar, pero llegó esa mujer sirofenisa, amén, y le dijo, hey, maestro, despiértate, hey, yo no te voy a dejar descansar. Yo miré lo que tú estabas haciendo y yo miré, y como yo miré lo que tú estabas haciendo, hoy yo voy a poner mi confianza en lo que tú traes, en lo que tú eres. Amén. Y el maestro le dijo, ¿acaso no sabe que el pan pertenece a los hijos? Y agarra a aquella mujer y le dijo, sí, es verdad, pero aún los perrillos tienen derecho a comer de lo que cae de la migaja de la mesa. Amén. ¿Sabe algo? Esa mujer sirofenisa peleó y tuvo la confianza en Cristo Jesús. Ella no simplemente fue y caminó y puso la confianza en Cristo Jesús para ella, sino para lo que estaba en casa. Yo no sé hoy si usted es egoísta y nada más quiere la bendición para usted, y sino también para lo que usted tiene en casa. Amén. Cristo vive, aleluya. Alábele porque Cristo viene. Dios, aleluya. Alábele porque Cristo viene. Cristo viene por un pueblo que está confiando en Él. Cristo viene por un pueblo que le alaba. Cristo no viene por un pueblo que le duerme. Dice aquella parábola de las 10 vírgenes. 5 fueron sensatas y 5 fueron insensatas. 5 agarraron y se durmieron. Aleluya. Esperando, confiadas en ellas mismas. Pero las otras estaban confiando y esperando al novio. ¿Cuántos estamos esperando al novio? Alábele porque Cristo viene. Alábele porque Cristo es fiel y verdadero. Nuestra confianza está en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Salmos capítulo 62 versículo 7. Dice, Dios es mi salvación y mi gloria. Él es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. ¿En dónde está nuestro refugio? En Dios. ¿En dónde está nuestra confianza? En Dios. ¿Sabe algo? Lo que nosotros trabajamos está la confianza en Dios. Nuestros trabajos, nuestros negocios están puestos en Dios. Usted no vino aquí por ser el más guapo.
guapo ni por ser la más hermosa. Es porque usted está poniendo su confianza en Dios. Confiar en Dios no es fácil. Pero déjeme decirle algo. Tenemos que aprender a vivir en la confianza. ¿Sabe algo? Este año están mandando ya la CUR biométrica. Ya lo están empezando a pedir, CUR biométrica. Esto es una plataforma para el chip. Y si nosotros no tenemos puesta la confianza en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios allá en el libro de Hebreos que por fe Abraham saludó a la Nueva Jerusalén nosotros. O sea, por fe es lo mismo que tener una confianza. La fe significa tener confianza. Nuestra fe, nuestro credo y nuestra confianza es que Cristo viene pronto a las nubes. Cristo viene pronto a las nubes. ¿Cuánto nos vamos? Aunque vengan los vientos, aunque soplen los mares, aunque los vientos empiecen a soplar, aunque sienta que nos vamos inundando en el camino, no quitemos nuestra confianza de Cristo Jesús. Aunque los médicos digan que hay muerte, Cristo Jesús dijo vida. Aunque los médicos digan lo contrario, Cristo Jesús tiene el último veredicto. Solamente nosotros tenemos que estar confiando y en decirle: maestro, di la palabra. Maestro, di la palabra. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 6 versículo 26. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No vale ustedes mucho más que ellas? Dice ejemplo, parábola nos da. ¿Y acaso no valemos más nosotros? Aleluya. A veces decimos: es que yo ahorita no quiero buscar, no voy a buscar de Cristo Jesús hasta que yo tenga mi casa, hasta que yo tenga el carro, hasta que yo tenga todo lo que he deseado, todos los viajes, todas las cosas. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder el alma? Alábale porque Cristo viene. ¿De qué nos sirve ganar todos los bienes de esta tierra y que vuestra alma se pierda? ¿Sabe algo, iglesia? Dice la palabra de Dios allá en el libro de Salmos 145, versículo 18. El Señor está cerca de quienes lo invocan y de quienes lo invocan en verdad. Él no está cerca de quienes le dicen: ok, sí Señor, mañana voy a buscarte. El próximo mes, el próximo año. Muchos ya no llegaron a ver este año 2026, pero tenían puesta la confianza en ellos. Me ha tocado ver, ¿sabe algo, iglesia? Dice la palabra de Dios que Dios al hijo que ama, lo corrige. Al hijo que ama, lo corrige. ¿Sabe algo? Yo mucho tiempo viví poniendo mi confianza en mi propio yo, mas no en Jesús. Mucho tiempo viví diciendo: yo tengo primero que trabajar. Y mi esposo a veces me decía: ¿y no me vas a acompañar a la iglesia? Y yo le decía: es que yo tengo que abrir el negocio, porque si unas horas que yo cierre para mí es pérdida. Así estuve por años, pero nunca me percataba yo que la palabra de Dios dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás viene añadido. 10 años estuve diciéndole: vete tú con los niños, lleva tú a los niños. Yo ahí me quedo aquí en el negocio. Es fin de semana, yo tengo que estar trabajando. Y así estaba yo de afanada, poniendo la confianza en mi trabajo, poniendo la confianza en el dinero. Cuando el Señor tuvo uno de los primeros tratos conmigo fue en una cama de hospital. Cuando ya entra un médico y me dice: ya no hay formas de vida para usted. Y yo le dije al doctor: usted diga en cuánto sale y a qué país me tiene que trasladar, porque no importa lo que cueste, pero que se haga lo que se tenga que hacer. Y me dice: lo siento, ni aún buscando los mejores hospitales ni buscando los mejores doctores se puede hacer nada. Y ahí entendí lo que dice el libro de Job: de oídas lo había oído, mas hoy mis ojos ven.
Ahí entendí que tenía yo que poner la confianza en Cristo Jesús, pero no entendía. Después seguí. ¿Cuándo fue que tenía yo que poner la confianza en Cristo Jesús? Cuando después de la partida de mi hijo tuve que dejar negocio, tuve que dejar trabajo, tuve que dejar todo y aprender a confiar en Cristo Jesús. Y hoy entiendo que mi confianza está en Cristo Jesús. Y que no han venido tiempos perfectos, pero sí le puedo decir que han venido tiempos mejores. ¿Sabe por qué? Porque hoy aprendo a mirar al cielo y digo, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice, ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Cuando Pedro estaba viendo que la multitud se iba porque el maestro estaba hablando y la multitud se iba porque solamente la confianza fue mientras la comida estaba delante de ellos y la multitud se empezó a ir, agarró entonces, le dijo el maestro, Pedro, si tú quieres también vete. Pero Pedro agarró, volteó y le dijo, maestro, ¿a dónde iré? ¿A quién iré si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Salmos, capítulo 73, versículo 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo ya nada quiero en la tierra. Amén. Esta tierra, todo dice su palabra, que todo será derribado. Santo Dios. Más lo que tenemos en el cielo. Nosotros no venimos a perder el tiempo, venimos porque nuestra confianza está en Cristo Jesús y porque un día vamos a estar con Cristo Jesús. Amén. Si hoy usted dice, ay, que la hermana ya está predicando mucho, es que ya esto ya me está aburriendo, entonces esto solamente es un ensayo que estamos viviendo para irnos con Cristo Jesús, porque sabe algo, allá vamos a estarle glorificando, allá vamos a estarle dando la gloria, allá vamos a estarle dando la honra, allá vamos a estar dándole la alabanza. Aquí con 20 minutos nos estamos cansando y queremos una eternidad. Alábale que Cristo viene. Déjame decirte, pueblo, esto que estamos viviendo es un ensayo. A veces venimos al servicio 1, 2 horas y entonces nos cansamos, nos aburrimos. ¿Cómo es que queremos estar una eternidad alabando al Cristo de la gloria y con 1 o 2 horas que estamos aquí ya estamos cansados, nos estamos cabeceando, estamos durmiendo? Alábale porque Cristo vive. Esto es un ensayo a lo eterno que nos vamos. Tenemos que poner nuestra confianza en Cristo Jesús, el autor y consumador de todo lo que es. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Proverbios 29, 25. El que confía en el hombre es una trampa. ¿Qué hubiera sido de mí si yo hubiera dicho, wow, es verdad lo que este hombre me está diciendo, yo me voy a morir? Yo no estuviera predicando hoy acá. Eso fue hace 13 años. Yo estuviera 13 años ya de estar cargando tierra. Pero entendí que mi confianza no venía de lo que decía ese hombre, y entendí que mi confianza no venía de los signos de peso que yo podía tener. Entendí que la confianza venía en lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros sanos. Esa mujer sirofeniza confió en que su hija iba a ser sana. Aquel varón que regresó a darle gracias, de los 10 leprosos solamente uno, y samaritano era. Él entendió que no fue por bonito, sino fue por la palabra que salió de aquel que lo entregó todo en la cruz del Calvario. Le dijo Ezequiel a Dios, Señor, tú lo sabes todo. Y al Dios Altísimo le dijo, ve y profetiza sobre esos huesos secos, y esos huesos van a recobrar vida. Ezequiel no tuvo un llamado en una iglesia. Ezequiel no tuvo el llamado en un tiempo de prosperidad.
Ezequiel, ahí en el primer capítulo de Ezequiel, usted encuentra cuando dice que era un tiempo de angustia, que era un tiempo de conflictos, cuando Ezequiel fue llamado por Jehová. Ezequiel fue llamado en medio de lágrimas. Pero Ezequiel aprendió y entendió que su confianza no estaba en él, sino en aquel que lo había llamado. Aquel que lo había llamado le dijo y lo llevó a un valle de huesos secos. Yo me puedo imaginar aquello putrefacto, aquello feo, desolado. Y Jehová le dijo, profetiza sobre esos huesos secos. Y le dijo, Señor, solamente tú lo sabes. Y Dios le dijo, habla. Y Ezequiel confió. ¿En quién estamos confiando hoy? ¿En aquel que levanta a los muertos? ¿O en aquellos que le dan la muerte a los vivos? ¿En quién estamos confiando nosotros? Santo, aleluya. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 16. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿En dónde está vuestra confianza, pueblo? ¿En el dinero? ¿En los bienes? ¿En un mortal? ¿O en el Rey de Reyes y Señor de Señores? Cristo vive, aleluya. ¿Sabe algo, iglesia? Yo siempre escucho a mi esposo y de verdad que para mí es un ejemplo este varón. Dios me ha premiado con ese hombre. Wow, yo no sé qué fuera mi vida no sé qué fuera mi vida sin ese varón, porque me enseñó que es confiar en Dios. Él lo veo, llega al negocio, abre cortinas, dice, Señor, en tus manos está. Recuerdo cuando una persona llegó allá a la pastelería y le estaba diciendo, oye, hermano, que mire que pusieron otra pastelería. Y dijo, no sé, yo solamente sé que aquí el dueño es Dios. Y el año pasado pasé una aflicción muy tremenda. Y él me miró llorando y él me miró muy quebrantada y me dice, me extraña verte así. ¿Dónde está esa mujer que sabe confiar en Dios? Se levántate, guerrera, y pelea y confía. Nadie dijo que vamos a pasar todo color de rosa. Nos va a visitar la aflicción, el dolor, la angustia y los problemas. Pero en todo tiempo tenemos que tener la confianza en aquel que venció en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios ahí en 1 de Juan 4:16. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Sabe algo, iglesia? Permanecer amor es aprender a perdonar. Aprender a perdonar es aprender a confiar en Dios. En que si lo hacemos para Dios. Amén. Alábele porque Cristo viene. Hoy aquí hay guerreros. Porque con este fresco, porque con este clima, fuera muy bonito estar en casa. Amén, aleluya. Dice en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Escuche bien lo que dice este profeta menor. Dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia. Vendrán días de angustia, amén. Pero dice que si nosotros tenemos la confianza en Él, Él es nuestro refugio. Alabado sea el Cordero. Vendrán tiempos de aflicción, vendrán tiempos de escasez, pero nuestra confianza es en Cristo Jesús. Aunque los mares soplen duros, los vientos, aunque las mares empiecen a querer salir, ¿sabe algo? Yo me imagino
confianza está en Cristo Jesús. Amén. En el año 2020 escuchamos de esa pandemia llamada COVID. Aleluya. Nos daba miedo hasta salir a la calle, ¿o no? Yo veía gente que ya las calles eran desiertas porque se quitó la confianza de Cristo Jesús. No sé qué venga este año 2026, pero estamos iniciando poniendo nuestra confianza en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Salmos, capítulo 28. Dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía. Cristo Jesús, en Él está nuestra confianza, iglesia. Aprendamos a confiar, aprendamos a depender, aprendamos a decirle al problema: así como llegaste, así te vas, porque mi confianza está en Cristo Jesús. Aprendamos a decirle a la enfermedad: así como llegaste, así te vas, porque mi confianza está en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús